mezclar los archivos. Bueno, estamos grabando. Os voy a enseñar entonces lo que estoy haciendo. Estamos creando otro archivo con una estructura similar, con esta historia de los ejemplos y tal, que se llama ejercicios resueltos de geometría. Y nos vamos a centrar en la construcción, ¿vale? Vamos a hacer ejercicios de construcción, que es a lo que nos vamos a dedicar hoy. Ahí tendréis entonces ejercicios resueltos. Esto va en la idea, ahora mismo se llama sistema porque no le he cambiado el nombre a esto. Va en la idea de trabajar esta sección, la sección de construcción de una recta y de un plano. Y bueno, cuando hagamos ejercicios de este tipo de construcción, pues estaremos preparados para hacer también los de sacar información. Las técnicas son muy similares, ¿vale? He empezado por el plano y lo he estructurado, bueno, en fin, para que sirva ya a los, digamos, a las secciones siguientes, ¿no? Entonces comienza con una sección que se llama información absoluta, que se refiere, está descrito ahí, pero se refiere a toda esta parte de construcción de aquí. Profesor, una cosa. Dime. Ah, que no estoy Eh, compartiendo la por pantalla, eso, por eso. perdonadme. Eso te iba a decir. Oh, qué enhortamiento. Decídmelo sin miedo, ¿eh? Decídmelo sin miedo, por favor. Vale, vale. Y si no lo veis, pues a lo mejor es problema de que pasa otra cosa, pero seguramente será mío. Bueno, entonces os decía que vamos a trabajar ejercicios de esta parte de aquí, de construcción, ¿vale? Hoy y que tenéis también un material que os estoy preparando para justamente eso, ¿no? La parte de construcción, de tanto de rectas como de planos. Empezamos con esta sección que se llama construcción de planos y la primera es con información absoluta, que se refiere a estas tres situaciones que se describen aquí. 3 puntos, 2 vectores y un punto, y un vector perpendicular al plano y un punto. Todo eso ya está hecho, ¿vale? Faltaría, bueno, pues introducir los ejercicios que quieras. Ya están los scripts hechos, o sea que las plantillas, digamos, hechas. Así que ya es cuestión de darle los puntos que quieras y tal, y ya se pueden generar, bueno, pues muy rápidamente se pueden generar estos tipos de ejercicios, ¿vale? Entonces tenemos un punto y dos vectores y en el plano y tal, ¿no? Y luego tenemos con un vector perpendicular al plano y un punto. Lo primero que hago es, toda esta introducción teórica de aquí es explicar por qué lo que voy a hacer luego sirve, y una vez que ya esto está entendido, lo siguiente es una chorrada. Los ejercicios se acaban así de rápido, ¿vale? O sea, lo más rápido para construir un plano es justamente que te den el vector perpendicular y un punto, ¿vale? Eso es lo más rápido, aunque ninguno de los otros casos que se cueste mucho. Bueno, entonces hoy nos vamos a centrar en esta parte de aquí. Cuando ya tengamos todo esto dominado, pasaremos a sacar información y construcción relativa, ¿vale? Construcción relativa, que nos quedaremos ahí un tiempo grande. Bueno, pues hemos tenido problemas esta mañana también con la tableta, no funcionaba y no sabía muy bien cuál era el motivo. Parece que el motivo al final era solamente la pila del lápiz, pero en fin, esperaba que hubiese avisado antes de fastidiarse. Vamos a quitar esto de aquí. Es este de aquí. Hacia acá, sí, y este hacia acá. Vale. Bueno, pues vamos a entonces hacer unos ejercicios para que veamos cómo trabajar con esto. Si escucháis niños gritando, son mis niños mi niño y sus amigos, ¿vale? No estamos torturando a nadie. Bueno, pues vamos a empezar entonces con cómo construir un plano teniendo 3 puntos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener un punto, por ejemplo, 1, 2, menos 1, otro punto, bueno, podemos poner A, B, C o P, Q y R, que son otra notación típica. Voy a poner A, B y C.
Vamos a poner aquí, por ejemplo, 0, menos 1, 1. Y aquí vamos a poner 1, 1, menos 1, ¿vale? Bueno, cuando tienes 3 puntos, si os acordáis de lo que venía aquí en el díptico también, que da el resumen de toda esta teoría, lo que te dice es que para construir tres planos, si tienes estos 3 puntos, lo primero que debes hacer es construir 2 vectores. Y cuando tienes 2 vectores, debes llegar con esos 2 vectores, colocarlos así y luego utilizar un punto genérico del plano y hacer esto. Vamos a explicar por qué eso es así y por qué funciona, ¿vale? Eso es de lo que va esto. Bueno, lo primero que vamos a hacer es construir esos vectores. Vamos a construir un vector que va a ser el AB y otro vector que va a ser el AC. Aquí me gustaría hacer una advertencia que también está recogida en el documento, ¿vale? Es que hay muchas veces que por abuso se escriben cosas como estas. Sobre todo en los libros ingleses son muy dados a hacer estas cosas, ¿eh? Esto está mal. Esto es incorrecto. ¿Por qué? Porque la resta o la suma de puntos no está definida. Los puntos A, B y C son puntos y no se pueden ni sumar ni restar. No hay nada definido para eso. En lugar de eso hay dos opciones. La primera de ellas, que sería la más correcta en términos de notación, sería escribir esto otro. Esto parece una chorrada, pero por esto te quitan puntos, ¿eh? O sea que mucho cuidado, ¿eh? Que dice, no, es que el cálculo ¿Eso es muy... es un 0 o es una U? Es muy buena pregunta, de hecho lo voy a explicar ahora. Puedes pensar que es cualquiera de las dos cosas, ¿eh? Puedes pensar que es la O de origen o un 0. Vamos a suponer que es una letra, ya que estamos también dando letras a los otros puntos. Pero realmente este punto, punto son todos ceros. ¿De acuerdo? O sea, podrías pensar que es el punto 0, pero vamos a llamarlo O porque los otros son letras. Entonces, lo que haces es lo siguiente, la argumentación es la siguiente. Vamos a hacerlo en el plano porque en 3 dimensiones complica excesivamente y no aprendes nada, ¿vale? Realmente. Vamos a ver cómo sería esta argumentación que voy a hacer en el plano y en 3 dimensiones es igual. Si yo tengo aquí un punto A, ¿hay alguien que está preguntando algo? Dice, esto es lo que se explica en los 2 vídeos que dijiste que veamos en clase, ¿no? Efectivamente, ¿eh? Solo que aquí lo que vamos a hacer, en fin, más ejemplos, ¿no? Ejercicios prácticos, pero sí. Y esto también seguramente está explicado. Y la verdad es que lo grabé hace tiempo y no lo he vuelto a ver. Pero sí, un punto, como hemos dicho, tiene unas determinadas coordenadas, ¿vale? Vamos a llamarlas A1 y A2. Y no se puede operar puntos con otros, no se puede ni sumar ni restar. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué maña haces? Pues lo que haces es la siguiente argumentación. Dice, voy a trabajar con un vector, porque con la suma y resta de vectores sí está definida, que cumpla la siguiente característica. Ese vector empieza siempre en el origen, de tal manera que si empieza en el origen, que sería entonces el 0, 0, ese punto, ¿vale? El vector que se forma, que si os acordáis se puede nombrar con la primera letra es el origen, que sería entonces la O, y la segunda letra sería el extremo, y una flecha que va desde el origen hasta el extremo. Fijaos que el origen de la flecha coincide con la primera letra y el extremo de la flecha coincide con la segunda letra, ¿no? Origen y extremo. De tal manera que este vector tiene como componente los mismos números que tiene el punto como coordenadas, ¿vale? Y ahora ya con esto sí puedo operar, ¿de acuerdo? Entonces, esto está bien y esto está mal, ¿de acuerdo? Esto no se puede escribir. No puedes escribir la resta de puntos, ¿eh? Eso, insisto, en que puede parecer que estoy siendo muy tiquismiquis, y a lo mejor lo estoy siendo, pero los profesores que os van a corregir en selectividad son igual de tiquismiquis, ¿vale? Esto no es una elección, no puedes hacerlo, no puedes escribir esto si te parece bien. En España esto está considerado que es un error de notación y te van a penalizar. No te van a poner un 0 en el problema, pero te van a penalizar. ¿Y por qué perder puntos tontamente, ¿no? Entonces, el vector OB o el vector OA son vectores que empiezan en el origen y acaban en el punto cuestión y tienen como componentes los mismos números que el vector, o sea que el punto tiene de coordenadas.
El vector OA tiene de componentes 1, 2, menos 1. El vector OB tiene de componentes 0, menos 1 y 1. Fijaos cómo digo componentes para los vectores y coordenadas para los puntos, ¿vale? Eso es una diferencia también importante. Bueno, para evitar la confusión entre vectores y puntos, algo que vamos a hacer de aquí en adelante es que los puntos, además de... ¿veis que no se pone igual entre la letra y el paréntesis? ¿Vale? O sea, es el estándar que se tiene en España. No se hace así en todos los sitios, ¿vale? En España es así. Los puntos se designan con letras en mayúsculas y se indican las coordenadas entre paréntesis, separados o no por coma. Ya veréis que en los apuntes no aparecen, en los ejercicios no aparecen separados por coma. Lo normal es que nosotros sí lo hagamos así cuando lo hagamos a mano. Y no se pone igual en medio, ¿vale? Además los voy a poner así, como en una sola fila. Para los vectores sí que se pone un igual en medio, ¿vale? Y entre el nombre y las componentes, además de que se tiene la flecha, también se pueden utilizar o bien dos letras de los puntos de origen y extremo, o bien una sola letra en minúscula, U, V, W y tal, como hemos hecho en clase. Y vamos a usar, además de todo eso, los voy a poner, por lo menos en los vídeos y en los apuntes, los voy a poner, vamos a quitar el magnet este, los voy a poner en vertical, ¿vale? En columna, en vez de en fila. Así que cuando escriba el OB, lo que voy a poner es esto, 0, menos 1, 1, y cuando ponga el OA, pondré el 1, 2, menos 1. Esto solamente tiene una excepción. La excepción va a ser cuando hagamos producto escalar, que lo escribiré como un producto de matrices, entonces un vector tendrá que estar como fila y el otro como columna. Bueno, perdonad que me extienda tanto. Esto es solo el principio, ¿vale? Que hay que fijar un poco las normas y qué está bien y qué está mal en cuestión de notación. Todo esto es verdad que no está explicado en ningún sitio, nada más que aquí en esta sesión. Entonces 0 menos 1 daría menos 1, menos 1 menos 2 quedaría menos 3 y 1 menos menos 1, es decir, 1 más 1 quedaría 2, ¿vale? Y luego este de aquí, bueno, pues os podéis imaginar. Sería entonces 1, 1, menos 1, menos, y ya da el OA, que es este mismo de aquí, el 1, 2, mira, OA como la serie, ¿eh? 1 menos 1 quedaría 0, 1 menos 2 quedaría menos 1, y este que también va a dar 0, ¿vale? Este nos ha quedado un vector muy sencillito, quizá demasiado. Bueno, pues una vez que ya tienes estos dos vectores, la idea es la siguiente. Dices, voy a trabajar con un punto cualquiera del plano. Fijaos cómo estos dos puntos que tengo aquí, que los voy a cambiar de color, los voy a poner en rosa o naranja, no sé cómo aparece en vuestra pantalla. Para mí esto es un poco un rosa salmón. Estos dos puntos no te los dan, no forman parte del enunciado del problema. Son cosas que tú tienes que saber, ¿eh? Bueno, pues entonces lo que hacemos ahora es la siguiente argumentación. Si tengo un plano, en un plano solo hay dos direcciones distintas, porque tiene dimensión 2. Luego entonces, tres vectores cualquiera del plano van a ser linealmente dependientes, ¿vale? O dicho de otra manera, el volumen de un paralelepípedo que definen tres vectores de dentro del plano es 0, porque es un plano, no tiene volumen. Así que si defino un tercer vector que tiene que ser combinación lineal de los otros dos, entonces el determinante que formen los tres tiene que ser 0, porque el determinante es el volumen del paralelepípedo, y el que sea 0 indicaría que ese volumen es 0, y también el que sea 0 va a indicar que el rango ya no es 3, sino que es 2, y por lo tanto solo hay dos filas, es decir, dos vectores, dos filas o columnas, que sean linealmente independientes. ¿Pero eso es porque estamos en el plano o en tres dimensiones? Da igual, o sea, es porque estás escribiendo la ecuación de un plano. Entonces tú estás en tres dimensiones, pero escribes la ecuación de un plano, ¿vale? Y en ese Vale, plano tiene dos dimensiones por definición, ¿vale? vale. Sí, aunque vivías en cuatro dimensiones, esta argumentación se podría hacer siempre. Aunque en ese caso necesitarías un determinante de 4 por 4 en vez de 3 por 3, ¿eh?
Entonces, tendremos estos dos vectores de aquí y vamos a buscar ese tercer vector. Ese vector va a ser el AX. En realidad lo podría conseguir con cualquiera de los tres puntos, no tiene por qué ser A, y este punto genérico. Este es las coordenadas X, Y y Z son las de todos los puntos que pertenecen, ¿vale?, a el plano. El plano se representa con la letra Y pi, por lo general se hace así, y si hay más de un plano se indicarían subíndices, ¿vale? Pi 1, pi 2. Entonces, bueno, Y este dijiste, vector, dime. que dijiste que para que no la liásemos, cogiésemos siempre el punto A, ¿no? Y los otros puntos para hacer los vectores, me refiero que no cogiésemos A, B, después B, C. Eso lo hacemos cuando estamos con 4 puntos. En este caso, que nos dan una información mínima, que son 3, ¿vale?, puntos, no tienes por qué tener esa precaución, ¿vale? No pasaría nada, realmente. Pero vamos a hacerlo así para que siempre lo hagamos de la misma manera. Igual que ocurría con álgebra, aquí hay que ser muy sistemático para evitar errores, ¿vale? Vale. Así que vamos a hacerlo siempre igual. Esto nos sirve para ese otro caso del que tú me hablas. Aquí no es imprescindible, pero nos va... bueno, es un método que lo hacemos siempre igual y así evitamos errores tontorrones, ¿vale? Todo ese tipo de precauciones es de lo que va a estas clases, ¿eh? De aprender todo ese tipo de cosas que en clase, pues no siempre por el ritmo hay tiempo para decirlas, ¿eh? O cae uno, o no quedan registradas, en fin, hay muchos motivos para que luego en la clase no ocurra. Bueno, vamos a montar entonces un determinante con estos tres. Lo podemos poner por filas, podríamos hacer esto, o los podríamos poner por columnas, ¿vale? El resultado va a ser el mismo, porque el determinante solo cambiaría, o sea, uno sería la traspuesta del otro, ahí no habría ningún cambio. Y luego en cuanto al orden, pues solo va a cambiar el signo. Como exigimos que sea 0, pues no hay ningún problema, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, pues por cómo pensamos nosotros es más fácil si pongo las cosas con la X al principio. Lo puedo poner así, los vectores como vienen, habría que ponerlos traspuestos, o los puedo poner por columnas. Entonces lo escribiría así, uno al lado del otro, A, B y AC. En los apuntes que tenéis hecho, tenéis lo tenéis hecho de las dos maneras, ¿vale? Para que no haya confusión en cómo se debe hacer. Bueno, pues vamos a escribir entonces, lo voy a poner aquí con esta forma de columna. En el díptico lo tenéis como si se hubiesen puesto en filas, ¿veis? Aquí lo tenemos en 3 filas distintas. Si esto queda lo mismo, al final uno de ellos es la traspuesta del otro. En esta notación, siempre que ponga subíndices son números que se conocen, ¿vale? Entonces x0 es un punto conocido. En nuestro caso sería el punto A, el 1, 2, menos 1, ¿vale? Eso sería el x0, el y0 y el z0. Es conocido. Es distinto del x y de y del z, que son las coordenadas de todo punto que pertenezca al plano. Si es de todo punto, no son valores conocidos, van a ir cambiando. Bueno, entonces aquí tendríamos luego este otro vector, que lo pondríamos aquí, y finalmente el último, que es este que tenemos aquí, el 0, menos 1, 0. Bueno, el 0, menos 1, 0. En general, la mejor idea es desarrollarlo a través de esta columna, o si lo hemos puesto por fila, esta fila. En este caso, como tenemos un montón de ceros, pues lo vamos a desarrollar por ahí, pero este caso no representa bien el caso más típico o general, porque, como os digo, bueno, hay cosas que desaparecen, ¿no? Entonces, bueno, desarrollando por esa columna me quedaría más, menos, o sea que habría que añadir otro signo menos extra, dejándolo así. Y me quedaría entonces estos dos elementos, que son los que he puesto aquí, y estos dos elementos, ¿vale? Eliminando esta fila y esta columna. Bueno, entonces esto sería x menos 1 por 2 y más z más 1. Y esto debe dar 0.
En este caso no aparece la coordenada y, pero ya os digo que no es lo más habitual. Bueno, pues simplificando esto un poco, quedaría esta expresión. Y esta sería la ecuación del plano, ¿vale? Los planos, como hemos dicho antes, se representan con la letra pi, vamos a ponerlo en un color más llamativo, y ahora se utiliza uno de estos dos símbolos, o bien dos puntos, que significa tal que, o bien tres líneas, que significa definido como. En este caso son intercambiables y es una cuestión más de escuela que de otra cosa, no tienen mucha importancia. Hay gente que utiliza más las tres rayas de definido como y otros que utilizan los dos puntos. Aquí, como veis, se utilizan las tres rayas de definido como. Dime. No influye, ¿no? O sea, podemos colocarlo dos puntitos o tres. Sí, son dos notaciones equivalentes que están ambas aceptadas, Las ¿vale? dos bien. Vale. Una Sí. flecha no, ¿verdad? No, nunca. Cada Vale, símbolo vale. para lo suyo, ¿vale? En los ejercicios que tenéis, le falta un nada por terminarse, es que lo estaba haciendo esta mañana. Aquí lo tenéis escrito de las dos maneras, ¿eh? Para que quede claro que las dos formas son posibles. Lo que no debéis poner es ni un igual, ni una flecha, ni un punto y coma, ¿vale? Ni ninguna cosa de ese estilo. Uno de estos dos símbolos. Hablemos, digamos, con propiedad, ¿vale? Esto es hablar con propiedad, ¿eh? Puede parecer que es escribir, pero bueno, esto es como se habla, ¿eh? Tú dices, el pi se define por esta ecuación. No dices pi sí o es tal que es esta ecuación. Eso no se habla así. Bueno, pues esa sería una de las maneras de un ejemplo de cómo procedías con tres puntos, ¿vale? Fijaos que cuando ya tienes, ese sería entonces un ejemplo de eh, este, de este caso, el plano dado por tres puntos. Nos faltaría por ver un caso como este. Este de aquí no me voy a entretener pues nada. ¿Por qué? Pues porque en realidad, como veis, es que ya te han hecho el trabajo. En vez de tú tener que calcular dos vectores, pues ya te los dan ellos y te dan un punto. Pues simplemente entrarías a calcular esta parte amarilla de aquí directamente y construirías el determinante igualarías a cero. Estoy hablando de un caso como este de aquí, en el que tenemos dos vectores y un punto, ¿vale? Los dos vectores tienen que ser dos vectores que estén contenidos, son dos direcciones del plano, ¿vale? Entonces son dos vectores del plano y un punto, también que está contenido en el plano. Entonces, bueno, si el punto es, por ejemplo, el punto 1, 1, menos 1 y los vectores son 2, menos 1, 2, por ejemplo, y u, he puesto el v primero, es el 1, vamos a no poner ningún 0 por si acaso. No, aquí no pasa nada, con un 0 no va a pasar nada. 1, 0, menos 2. Entonces, está claro que el plano viene determinado por el siguiente determinante. Ahora los voy a poner por filas, ¿vale? Ya que los he escrito esto así. X menos 1, Y menos 1, Z más 1. Y luego esto que tenemos, ¿vale? Insisto en que de nuevo no importa el orden. Voy a poner el U solo por una cuestión alfabética, ¿vale? Pues solo porque viene antes. No tiene mucho sentido empezar a describir a lo mejor un vector V si no hay un U, pero eso no tiene ninguna importancia. Fijaos como de nuevo tenemos que tener cuidado con los espacios, ¿verdad? Para no confundirnos. Esto debe ser 0. Bueno, pues si esto es 0, ya la voy a desarrollar por esta fila para que se vea. Entonces ya el x menos y por la fila y columna correspondiente, que sería habría que eliminar la fila y la columna a la que pertenece. Este es el volteado hacia acá. ¿De acuerdo? Tendríamos que eliminar esto. Pues me quedaría la fila sería hasta aquí, sería 0 menos 2, 0 menos 2 menos 1, 2. Luego pasaríamos al... Dime. ¿Y ese determinante por qué tenía que ser 0? Es que no me acuerdo ahora. Esto es muy importante, ¿vale? Si no te acuerdas, paramos un momento y ahora lo escribo. ¿Cuál sería? Este determinante tiene que ser 0 por una de estas tres cosas. Son tres de estas dos cosas. Son dos vectores del plano. Son tres vectores, perdón, del plano. En un plano no tiene volumen. Y esto que yo estoy escribiendo aquí es el volumen de un paralelepípedo.
definido por los tres vectores, este y este. ¿De acuerdo? Entonces, por el hecho de que el punto pertenece al plano, si el punto pertenece al plano y estos dos vectores también están dentro del plano, entonces el volumen tiene que ser 0. La otra forma de verlo es porque si son tres vectores del plano, un plano tiene dimensión 2. Si un plano tiene dimensión 2, significa que solo hay dos vectores que son distintos, dos direcciones que son distintas. Y por lo tanto, si cojo tres vectores, siempre me voy a encontrar con que uno puede escribirse como combinación lineal de los otros dos. ¿Vale? Si es que los otros dos son distintos de por sí, pero en este caso está claro que estos dos vectores son distintos, ¿eh? No indican la misma dirección. ¿Se entiende eso? Sí, ya sí. Otra Gracias. pregunta. Dime. Otra pregunta antes de que siga. Mientras me vas Eh, diciendo, voy escribiendo esto, ¿vale? Para que... Vale. En los puntos, por ejemplo, en A no se ponen igual, pero en los vectores U y V sí se ponen el igual. Exactamente, porque esa es la notación, una de las maneras que utilizamos para distinguir precisamente el que sea un punto de un vector, ¿vale? Justamente una de las cosas que hacemos es poner el igual, letras minúsculas y la raya, ¿eh? Hacemos todas esas cosas, ¿eh? Es muy redundante, pero sí. Y esas son todas las formas de distinguir un punto de un vector, ¿eh? Fíjate, no hay igual, aquí no hay nada, letra mayúscula y no tiene flecha. ¿Vale? Vale. Bueno, pues entonces ahora desarrollamos esto, hemos escogido estos menores. Podría ocurrir que alguno de los menores sea 0, porque, bueno, esas cosas pueden pasar sin necesidad de que los vectores sean linealmente dependientes. Un menor de orden 2 puede ser 0, y aún así el rango ser 2, ¿verdad? Eso, a fin de cuentas, te encontrarías otro que no lo sea y con eso sería suficiente. Bueno, pues multiplicamos entonces x menos 2. Aquí me quedaría un menos 2 que multiplicaría el x menos 1. He dicho x menos 2 porque ya iba mi cerebro un poco por delante. Aquí me quedaría 2 más 4, que es 6. Entonces tendríamos menos 6 por y menos 1. Y aquí tendríamos menos 1 y este sería 0. Entonces sería menos z más 1. Bueno, pues ahora habría que desarrollar todo esto. Como veis, siempre vas a tener una serie de términos que salen de multiplicar el número de delante por el paréntesis, ¿no? A no ser que el punto tenga una coordenada 0, te van a quedar unas pocas de contribuciones y tienes que operar. De nuevo, muchos números chiquitillos, ¿no? Una constante de las cosas del álgebra. Este da más 2, este da más 6, ya es 8, y este da menos 1, o sea que es más 7. Así que ponemos más 7 y este es 0. Bueno, pues este sería entonces el determinante y lo puedo escribir aquí al lado. Mi plano pi sería este. Bueno, una de las cosas que es importante que recordéis, porque muchas veces va a hacer falta, es que te da igual coger esta ecuación del plano o cualquier otra que pueda sostener multiplicando por un mismo número los dos lados, ¿vale? En este caso es 0, así que le haga lo que le haga pasar 0. Por ejemplo, en este caso podríamos multiplicar todo por menos 1 y seguiría siendo el mismo plano si escribo 2x más 6y más z menos 7 igual a 0, ¿vale? Eso es algo a tener en cuenta también, ¿eh? ¿Cuándo lo vamos a tener en cuenta? Pues sobre todo cuando tengamos el resultado de esto de aquí se pueda simplificar, ¿eh? Por ejemplo, si todos son múltiplos de 2 o de 3, pues voy a poder dividir todo entre 2 o entre 3 si tengo números más pequeños, ¿eh? Lo cual me va a facilitar luego el cálculo. Si tengo también vectores que tienen distintos, o sea, que tienen fracciones, en vez de trabajar con ese vector, voy a trabajar con un vector que sea múltiplo de él. Por ejemplo, en este caso cogería 6u, ¿vale? Que sería entonces 3, 0, menos 4. Para evitar trabajar con fracciones, ¿vale? Eso es cuando multiplico un número por un vector no cambia la dirección y lo que aquí me interesa es que haya direcciones distintas. No me interesa a lo largo que sea el vector o ni su sentido, ni el módulo entonces ni el sentido. Por eso no me preocupa el trabajar con un vector u otro, más allá de lo cómodo que sea operar con él. Por eso si me puedo evitar trabajar con fracciones, lo haré
multiplicando ese vector por un número. Eso hay muchas veces que se hace intencionadamente, es decir, el vector que os doy o que os da un ejercicio tiene fracciones para saber si has entendido eso, ¿de acuerdo? En lo que os estoy preparando, en esa relación de ejercicio que estoy preparando, también se hace, ¿vale? Tenemos un caso en el que tienes un vector que tiene... ¿Cuál era? Que tiene fracciones, está hecho precisamente para que entendamos esto. ¿Cuál era el ejercicio? Este no era, había otro antes. Tiene también, precisamente son 2 y 3 los denominadores que tiene. Pues yo creo que era el tercero, pero no lo veo aquí. Estos son 3 puntos. 3 puntos. Es en el caso de un plano a lo mejor. Este de aquí o este de aquí, ¿veis? Entonces se da un vector que tiene pues muy parecido al que os he puesto antes y lo primero que haces es pues multiplicarlo por 6 para poder trabajar con él y que sea más fácil, ¿eh? O sea que esto lo tenéis también recogido ahí. Bueno, esto cubre entonces 2 de los casos, son ejemplos de 2 de los casos, de este y de este de aquí. Como veis son extremadamente similares. Y este último, el caso de un vector perpendicular y un punto, es una auténtica chorrada. Pero tienes que entender las cosas, ¿vale? En realidad ya hemos avanzado mucho para poder entenderlo este ejercicio y no creo que haya mucho problema. La idea es la siguiente. Lo voy a hacer con la explicación que tengo aquí porque la verdad es que ha quedado bastante bien y así os lo explico con las ecuaciones esas delante, ¿vale? Cuando tú haces lo que acabamos de escribir ahora, lo que estás haciendo, vamos a irnos más hacia arriba. Cuando tú haces esto, escribes una cosa como la que acabamos de escribir nosotros aquí, tienes un determinante que tiene un vector, que es el AX, y luego tienes otros 2 vectores, el U y el V. Eso se corresponde, como hemos dicho antes, con el volumen del paralelepípedo. Esto es un producto mixto, ¿verdad? Es un producto mixto que está escrito tal y como aparece aquí. Primero el AX por producto escalar. Vamos a ponerle un poquito más de zoom. Y luego tendríamos el vector U, producto vectorial, por el vector V. Es decir, que estoy proyectando el vector AX en un vector que es perpendicular tanto al U como al V. Un vector que es perpendicular al U y al V sería entonces un vector que es perpendicular al plano, ¿verdad? Porque el producto vectorial me da un vector que es perpendicular a los dos. Claro, los dos están dentro del plano, así que la única manera posible es que ese vector que resulta sea perpendicular al plano. Si te dan si fuese perpendicular solo a uno de los dos, pues podría estar contenido en el plano, pero en una dirección dentro del plano y perpendicular a U. Pero si las dos direcciones, la de U y la de V, son distintas y el vector es perpendicular a los dos, la única opción es que ese vector sea perpendicular al plano. Bueno, entonces cuando tú estás multiplicando eso, haciendo ese producto escalar, estás multiplicándolo por un vector que es W, que es perpendicular al plano, ¿vale? ¿De acuerdo? Este vector de aquí, con la argumentación que hemos hecho, es así. Ahora, el vector AX sería entonces X menos cada una de las coordenadas del punto A, tal y como hemos escrito aquí, ¿vale? Recordad que siempre lo que tiene subíndice son valores conocidos y lo que no, pues no es conocido. Así que X menos 1, aquí es X menos A1, Y menos 1 aquí es Y menos A2 y Z más 1 aquí es en general Z menos A3. Y eso estamos haciendo un producto escalar, en este caso lo hemos hecho paso a paso, en vez de hacer el determinante así, hemos hecho primero el producto vectorial, me da un vector y luego y este otro que tengo aquí, ¿vale? Entonces estoy haciendo ahora el producto escalar entre ellos y cuando lo hago me quedaría una cosa como esta. Si os fijáis, aquí pasa así, estos números que aparecen aquí multiplicando a la X, a la Y y a la Z son los números que resultan de hacer estos determinantes, ¿vale? Y estos determinantes son los que resultarían si hubiésemos hecho el producto vectorial de estos dos vectores, ¿vale? Si yo aquí pongo
y j y k, hago estos determinantes, fijaos cómo el vector que resulta tendría la componente y componente horizontal, claro, es que la y latina es la componente x, ¿vale? Cuidado con eso, que la verdad es que produce mucha confusión. La componente j sería este determinante de aquí, ¿verdad? Y la componente k, bueno, pues no descubro nada, es esta componente de aquí. Luego lo que estoy haciendo es que estoy multiplicando la x, la y y la z, la estoy multiplicando por la componente primera, segunda y tercera, ¿vale? La componente horizontal, vertical y la de la profundidad de ese vector que es perpendicular, lo que aquí hemos llamado W1, W2 y W3. ¿Con esto a qué conclusión llegamos? A que los números que aparecen aquí multiplicando a x, a y y a z son las componentes de un vector que es perpendicular al plano. Si luego quiero hallar D, lo único que voy a necesitar hacer es sustituir las coordenadas del punto. Y ves que es lo que se ha hecho aquí al final, sustituir las coordenadas del punto y multiplicar por ese vector perpendicular, ¿vale? Entonces, la moraleja, hay dos moralejas, una que es un poquito más fácil que la otra. Las dos moralejas, la primera que yo quiero que quede clara es que si me dan un vector perpendicular para construir la ecuación del plano, lo primero que debo hacer es entender que las componentes de ese vector son los números que van a multiplicar a la x, a la y y a la z. Es decir, son las componentes, son los coeficientes, perdón, de la x, la y y la z. ¿Vale? ¿Eso se ha entendido? Eso es de una importancia capital, ¿eh? Si se ha entendido, seguimos, y si no, nos paramos un segundo y lo volvemos a explicar. ¿Qué está ahí pasando, mi mujer? ¿Se ha entendido eso? Kevin, ¿se ha entendido? Si pudiese de nuevo repetirlo. Andrea dice que sí, Inés dice que sí, y Kevin dice que lo repita. Pues lo repetimos. María, ¿tú qué dices? Marina, manifiéstate. Nerea dice que no mucho. Vale. Para que sea un poco más provechoso, vale. Para que sea un poco más provechoso, por favor, hazme una... Alejandro. Esta hora. Hola, Alejandro. Ha llegado el momento clave. Vamos, para que sea más provechoso, a ver si me podéis hacer una pregunta que me ayude bueno, a explicarlo más rápidamente, digamos, más fácilmente por lo menos. Dime, por ejemplo, Kevin o Nerea, preguntarme algo que explique vuestra duda. Pero dices, pero si por ejemplo te dan 2 puntos y un vector, si te dan 2 puntos y un vector, ¿podrías pasar al último caso que has explicado? ¿Ese vector estaría incluido dentro del plano, Andrea? Si está incluido dentro del plano, entonces lo que debes hacer es igual que si te dan 3 puntos, digamos. Lo que haces es que con esos 2 puntos creas otro vector del plano y luego pues ya tendrías 2 vectores y un punto y harías como hemos hecho en el segundo caso, ¿vale? Es decir, el determinante igual a 0, tal y como estaría aquí, ¿vale? Te dan, por ejemplo, este vector, construirías este, haciendo, como hemos hecho aquí, extremo menos origen, ¿vale? Y una vez que tienes ese tercer vector, ya harías esto mismo, ¿vale? Ese determinante. Lo que estamos hablando aquí es de otra situación. Es una situación en la que tenemos Hemos perdido gente. Kevin no está. Vale, que es que a lo mejor antes se nos ha ido a Alejandro también, puede ser. Bueno, no sé. Todo lo que estamos haciendo está relacionado con matrices. El año pasado había problemas así, pero no lo hacíamos con matrices. No, es que esto es muy diferente, claro, porque aquí al estar en 3 dimensiones necesitas herramientas nuevas. Una de las herramientas nuevas es el producto vectorial. Claro, eso no tiene equivalente en 2 dimensiones, claro. La cosa se complica mucho, ¿no? Es verdad que está relacionado, pero las estrategias son un poco distintas y hay que aprender las que son más rápidas también. Bueno, voy a
voy a intentar explicarlo de nuevo con esto que tengo aquí, aunque voy a dar una explicación diferente. Voy a ir haciendo preguntas de control. Entendemos que en esta notación que hay aquí, el vector W es un vector, es el vector que resulta hacer el producto vectorial de U por V. O sea, U por W es el vector que resulta hacer esto. ¿Eso lo hemos entendido? Sí. Kevin dice que sí. Nerea sí, Andrea sí, Inés sí. Vale, parece que aquí, ahí tenemos acuerdo. ¿De acuerdo? Entonces, entendemos que haga... vale, me falta otra cosa por preguntar antes de seguir. ¿Entendemos que esta expresión de aquí es lo mismo que calcular el determinante que yo he escrito aquí? Producto mixto, que es lo que hay ahí, es lo mismo que un determinante, ¿cierto? Determinante 3×3, donde se colocan los vectores o bien por fila o bien por columna, daría igual. Sí. ¿Sí? Eso lo entendemos también todos, ¿verdad? Vale. Bueno, si hemos entendido esas dos cosas, entonces ya podemos avanzar un poco más, ¿vale? He sustituido aquí el producto vectorial por el vector W. Y ahora lo que voy a hacer es ese producto escalar que me falta. Producto escalar es primera componente por primera, segunda por segunda, etcétera, ¿vale? Aquí, en vez de ponerlo paso a paso, lo he hecho en dos partes, ¿vale? Quizás sea buena idea que... Vamos a abrir Spectacle. Quizás sea buena idea que lo haga paso a paso, ¿vale? Voy a coger esto, lo voy a copiar y vamos a hacer eso paso a paso. En fin, siempre que siempre te lo pone muy grande. Vamos a ponerlo a 20 aquí y ya hemos perdido Wally. Aquí está. Bueno, entonces esto que tenemos aquí sería el producto escalar, ¿vale? No hay por qué escribirlo así, esta es la notación más profesional, ¿de acuerdo? Donde lo que estamos haciendo es simplemente un producto matricial, ¿vale? Esto es para ligar lo que sabemos del producto matricial con la notación de producto escalar. Entonces tenemos primera componente, que sería la x menos a1 por la primera. Me quedaría entonces w1 por x menos a1 y repito ese proceso con todas las demás, ¿vale? Y voy sumando. Y menos a2 por w2 más z menos a3 por w3. Ahora, lo que quiero que entendáis, esto de aquí es ese producto escalar, ¿vale? Lo que quiero que entendáis es lo que voy a hacer en esta línea. Sobre todo esto primero. ¿Hasta aquí estamos todos de acuerdo? Que si multiplico aquí dentro... Cuando multiplico, tengo que multiplicar las dos cosas. Voy a multiplicar ahora, en primer lugar, la x, la y y la z. Entonces me quedaría estas cosas, ¿vale? ¿Eso se entiende? Sí. Una cosa, no pasa nada si la W1 está a la Son izquierda números, y esto luego aquí son números, aquí no hay problemas, ¿vale? Vale. Estos sí todos son números o es una operación algebraica, ¿vale? La x y z son letras, pero están representando números también. Así que aquí no hay problemas con la conmutatividad, ¿vale? Vale, esta parte entonces queda clara. Luego me queda un puñado de productos que sería el resultado de multiplicar este por este por este y este por este. Como veis todos son negativos, así que voy a sacar un menos factor común y voy a escribirlos todos juntos. Sería omega 1 por A1, W2 por A2. Es que en realidad la letra que estoy escribiendo es omega, es mi omega, pero es que la escribo más rápido que la W, por eso me ha fallado el cerebro. Bueno, entonces tendríamos una parte de aquí que contiene las variables, la x y la y la z, que son las coordenadas, son variables desde un punto de vista de ecuaciones y son coordenadas desde un punto de vista geométrico, ¿vale? Siempre tenemos que movernos entre los dos mundos. Entonces tenemos x y z, todo por un lado, y luego esto al final de cuentas, esto cuando lo haga es un número. No sé qué número será, 4, 5, 6, 7, 8, pero todo esto son cosas conocidas. Así que al final puedo operar entre ellas, a lo mejor esto da 4, 6, 7, esto al final da un número.
Y todo esto lo meto en una única letra que llamo D. Eso ahora mismo no me importa, ¿vale? Yo aquí ahora mismo no necesito información. Lo que me importa es la parte amarilla. Fijaos lo que ha ocurrido. Las componentes de este vector aparecen multiplicando a la x, a la y y a la z. ¿Eso lo entendemos? ¿Entendemos cómo hemos hecho esa cuenta hasta que hemos llegado hasta ahí? ¿Sí? Andrea, Kevin, Inés. Sí. Bueno, pues fijaos que es que estos números, estas componentes de este vector, son las componentes del vector W. ¿Y el vector W quién era? El vector que salía de hacer este producto vectorial. Es decir, es el vector perpendicular al plano. Por lo tanto, las componentes del vector perpendicular al plano aparecen multiplicando a x, a y y a z en la ecuación del plano cuando se da así. ¿Entendemos eso? Ahora, hemos ganado 2 síes. Kevin también sí. Parece que hay acuerdo, ¿no? Genial. Esto muchas veces se da como acto de fe, ¿eh? Yo he querido que quede claro porque es muy importante que entendamos estas cosas. Ya tendremos tiempo de hacer actos de fe, ¿vale? Hay algunas cosas que en clase hemos tenido que hacer actos de fe por tiempo, pero esto es súper importante. Entonces, si me dan ¿cómo opero? Si me dan un vector v que es perpendicular al plano, muchas veces se indica así, poniendo la pi como subíndice, ¿vale? Hay veces que se indica que es así porque es el vector del plano pi. El vector que justamente es perpendicular al plano es el vector del plano. También se dice de esa forma, ¿eh? Si alguna vez leéis el vector del plano es tanto, eso significa que es el vector perpendicular al plano. Si os ponéis un bolígrafo encima de la mano, perpendicular a él, veis como si cambia la orientación del plano, cambia el bolígrafo, y si quisieses cambiar la dirección del bolígrafo y que siguiese perpendicular a la mano, tendrías que cambiar la orientación de la mano. Es decir, que con un solo vector y una condición, que es que ese vector sea perpendicular al plano, tienes la orientación del plano. Por eso el vector perpendicular al plano es el que te da la orientación del plano. Así que supongamos que en un ejercicio me dan un vector 2, 1, 3 como vector del plano. Y que me dicen que ese plano también contiene a un punto el 1, 2, 3. Entonces, ¿cómo escribiríamos la ecuación de ese plano? Eso se hace en 2 pasos. El primer paso, lo único que haríamos es decir, bueno, entonces del plano ya sé los números que van a ir multiplicando a la x, a la y y a la z. Y lo único que me queda por saber es un número como el que nos ha quedado antes. Aquí era menos 7, en otro ejemplo anterior era menos 1. Lo que me queda por saber es cuál es ese número. Lo que aquí hemos llamado antes D, y luego veréis por qué dentro de un segundo, ¿vale? Lo hemos llamado un poco más abajo. Lo hemos llamado aquí D, todo ese número. ¿Cómo hallamos ese número? Lo único que tengo que hacer para hallar el número es un pensamiento geométrico o algebraico, cualquiera de los dos. Lo que digo es que x, y, z son las coordenadas de cualquier punto que pertenezca al plano. Y esta ecuación se tiene que cumplir para cualquier punto que pertenezca al plano. Luego, en concreto, se debe cumplir para este punto, para el punto A. Así que si sustituyo la x, la y y la z por 1, 2 y 3, debe cumplirse esta ecuación. Cuando lo haces, cuando sustituyes, lo único que te queda es una incógnita D. Es una ecuación de primer grado con una incógnita. Si queréis aquí puedo poner el 1 para que se note más. Y para que se note un poquillo más, vamos a poner esto en azul, ¿vale? Lo que hay aquí en amarillo son las coordenadas del punto A, ¿vale? Entonces este D es la única incógnita que queda aquí. Bueno, pues se resuelve la ecuación de primer grado y fuera. Daría 2 más 9. Esto es 13 más D 0. Luego D tiene que ser menos 13. ¿De acuerdo?
Así que ya tendríamos la ecuación del plano. Lo único que deberíamos hacer sería copiar la misma que teníamos antes y sustituir d por menos 13, que es lo que nos ha dado en el ejercicio anterior. Y una cosa que os podéis preguntar es, bueno, y si hubiese sustituido otro punto, podría haber ocurrido que me diese otro d distinto. No, el d va a ser el mismo para cualquier punto del plano, ¿vale? Porque el resto de la condición es esta de aquí, ¿vale? Entonces, con cualquier punto que pertenezca al plano, el valor de d es el mismo, así que si tuvieses más puntos no te tienes que preocupar de cuál usar. Con que sustituyas uno va a ser suficiente. Bueno, resumiendo entonces, hemos visto como si me dan 3 puntos, lo que debemos hacer... Bueno, vamos a ir un poco más atrás. Lo primero, los vectores se indican o bien por 2 letras, ¿vale? Donde la primera letra indica el origen del vector y la segunda indica el extremo del vector. Esas letras se corresponden con puntos y se escriben en mayúscula. Irían con una flecha encima. Hemos visto que los vectores, los puntos no se pueden sumar, así que hay que utilizar vectores que comiencen en el origen y acaben en ese punto que sea. Hemos visto que la ecuación de un plano, la idea fundamental es utilizar que el volumen que definen 3 vectores es 0 o que solo hay 2 vectores, 2 direcciones linealmente independientes en el plano. Lo hagas como lo hagas, eso al final te lleva a un determinante de orden 3 formados por esos vectores y que tiene que valer 0. Y hemos visto también que los números que multiplican a la x, la y y la z en esa ecuación que queda son las componentes de un vector que es perpendicular al plano. Por lo tanto, si me dan ya las componentes de un vector perpendicular al plano, me puedo ahorrar los pasos anteriores y entrar directamente en esta parte de la ecuación del plano, donde solo me queda el término independiente por hallar y que eso lo hallo sustituyendo las coordenadas de un punto y despejando la ecuación de primer grado. Bueno, pues eso ha sido todo lo que hemos visto, que así resumido no parece mucho, pero ha sido un montón, ¿eh? Esta es una de las ecuaciones del plano, se llama ecuación general del plano. Hay otras ecuaciones del plano, lo cual veremos en otro momento. Y esas ecuaciones son bastante menos frecuentes, pero pueden ser muy útiles para muchos motivos, para muchas cosas. Veremos para cuáles a lo largo del curso, ¿vale? En otras clases. Mañana no, pero el viernes lo que haremos serán más ejercicios de este tipo. Intentaremos poner un ejemplo de cada uno de ellos. Os pondré el ejercicio en clase y vosotros lo haréis. Aquellos que no hayan asistido a la clase, pues les echaré una mano más grande. Y bueno, pues la idea es que podáis practicar allí en vivo en la clase. ¿De acuerdo? No necesitamos correr tanto como en la otra parte del temario. Así que vamos a llevar más práctica vuestra directa con supervisión, pero sin que se haga en la pizarra. Nada más que para corregir, pero tiempo después, ¿vale? Pues nada, esto es todo por mi parte. Si tenéis alguna duda, algo que decir, pues callad ahora, o sea, decirlo ahora, callad para siempre. Dime, Una Kevin. cosa, mañana no hay Mañana clase. para mí sí, o sea, evidentemente no puede ser a las 7 porque tenéis la recogida de notas a las 8, ¿vale? Que ya lo estuve mirando y efectivamente es a las 8. Yo voto por hacerlo a las 5, para que hagamos de 5 a 6 menos algo y que os dé tiempo a llegar sin problemas. ¿Cómo os viene? Yo no sé, es que en parte, ¿Podría ser a las 4? Por mí puede ser a las sí, 4 también. por mí también yo Sí, yo prefiero no las tengo 4. problema, ¿eh? A las 4 yo mañana acabo muy pronto también. ¿Habréis llegado Ya de no, eso ya a vuestra casa y tal? ¿Todo? ¿Sí? sí, hay tiempo de sobra. Vale, pues entonces parece un poco justo porque tenemos examen de historia el viernes, pero a las 4 estaría bien, sí. Vale. Bueno, pues entonces yo estaré comiendo a las 4. Bueno, em, lo hacemos a las 4 y bueno, si alguien no puede asistir, pues esperemos que la grabación funcione, ¿vale? Mañana lo que haríamos sería ver la otra ecuación del plano, trabajar con la otra ecuación del plano, ¿de acuerdo? Para cómo está relacionada con esta y para qué nos puede ser útil, ¿de acuerdo? No va a ser un tanto de construcción, de cómo construir,
porque con que construyas de una manera es suficiente, sino cómo saber cómo pasar de una ecuación a la otra, ¿vale? Construiríamos esta y si necesitamos la otra, pues aprender cómo pasar de esta ecuación a la otra ecuación, ¿vale? Es algo un poquito más corto que esto. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a todos por venir y nos vemos mañana. A las 4 entonces, ahora lo cambio en calendar, ¿eh? Recibiréis un mensaje. Venga, gracias.